A mí me había entusiasmado mucho esta serie que se llama Rodeados, pero ya está llegando a su fin. Así que hoy predicamos el último sermón de la serie Rodeados. Y empiezo diciendo algo que es como de conocimiento común. Se dice que el amor más grande que una persona pueda experimentar es el amor ¿de qué? De Dios. Pero en el plano humano, ¿cuáles son los amores más profundos? El de una madre y un padre, ¿verdad que sí? El de una madre y un padre. Ese es para nosotros el amor humano más grande. Aún los que todavía no son padres y madres, saben desde su experiencia de hijos e hijas la grandeza de ese amor maternal y paternal que es capaz de dar la vida. Hasta los que no han tenido una buena experiencia con sus padres lo anhelan, ¿verdad que sí? Es como algo innato, inherente, algo natural en nuestro corazón. Podemos tener 30 años, 40 años, 50 años, 60 años, sigo. Y si no hemos tenido una relación saludable con nuestros padres, ¿usted sabe lo que pasa? Que eso termina determinando cómo va a ser nuestra relación con nuestros hijos e hijas, cómo va a ser nuestra relación con nuestras parejas, cómo va a ser nuestra relación con los demás. El amor, la intimidad, la confianza y el sentido de protección, donde primero lo experimentan los seres humanos, ¿dónde es? Con mamá y papá. ¿Qué es lo primero que pasa cuando usted nace? Cuando un niño o una niña nace, que la sacan del vientre de su mamá, ¿dónde se la ponen primero? En su regazo, para que la abracemos o lo abracemos. Por eso es que para Dios es tan importante que lo podamos identificar con esa imagen paterna y materna. ¿Qué decía el salmo que leyeron los chicos? Aunque mamá y papá te abandonen, con todo el Señor nunca te abandonará y te recogerá. Así que Dios, como Padre bueno, sana nuestras carencias de amor, de protección, de cuidados, de intimidad, de confianza. Dios quiere que tú te sientas rodeado y rodeada de su amor de Padre bueno. Y nosotros pensamos que cuando hablamos de Abba Padre, es algo que Jesús introduce por primera vez en el lenguaje de la fe y de la relación con Dios. Y si usted busca en los textos bíblicos, esa descripción de Padre como Abba, o esa mención de Padre como Abba, no está hasta que Jesús no lo pronuncia. Sin embargo, hoy vamos a ir bien atrás. Vamos a ir como a 700 años antes de Cristo. Y vamos a leer un texto del Antiguo Testamento que, para sorpresa de muchos, habla al pueblo de Dios como un padre. Lo triste es que este pueblo de Israel como que no pudo manejar mucho esa metáfora del amor incondicional y paterno de Dios, y se quedó dándole supremacía a la idea de Dios como el Dios que justiciero, condenador, ¿verdad? Por más que Dios trató de cambiar ese marco mental, no fue hasta que vino Jesús que no se pudo dar ese cambio. Y pienso que todavía nosotros heredamos un poco de eso, ¿verdad que sí? En una predicación anterior hablábamos de cómo a nosotros nos decían de niños, Dios te está mirando, pero no era para que supiéramos que Dios me estaba mirando porque me cuida, que Dios me está mirando porque me ama, que Dios me está mirando porque quiere estar cerca de mí, sino que era porque Dios te está mirando, no te portes mal. Así que yo creo que todavía tenemos esa herencia. ¿A usted nunca se le ha perdido un niño en una tienda? ¿Se te ha perdido Adrián en una tienda?
Ramonita, a ti se te ha perdido también. A nosotros se nos perdió Juan una vez. Yo creo que esa es la sensación más desesperante que pueda tener una madre o un padre. Y cuando eso pasa, es bien interesante porque cuando un niño se pierde o cuando un niño hace una cosa que no debe y se mete en un problema, ¿qué es lo que hace el niño? El niño está desesperado por resolver, desesperado por encontrar a papá y a mamá, pero a la misma vez que hay en la cabeza de uno, me van a regañar. Entonces es como una mezcla de quiero volver a los brazos de papi, pero a la misma vez tengo miedo porque papi me va a regañar o mami me va a regañar, ¿verdad? Primero están desesperados por encontrar a sus padres, pero también tienen miedo, pensando que la reacción de papá y mamá va a ser de coraje y de castigo por haber desobedecido. Y en realidad uno que está acá desesperado o desesperada, uno lo que quiere es verlos ¿para qué? Para abrazarlos, para chequearlos completitos y saber que están bien, que no les ha pasado nada. Los padres estamos tan desesperados por encontrar a nuestros hijos, saber que están bien, abrazarlos y poder protegerlos de todo peligro. ¿Usted sabe qué? Eso mismo es lo que le pasa a Dios. Vamos a ver, vamos a buscar nuestras Biblias en Oseas capítulo 11 y vamos a leer los versos del 1 al 4. Oseas capítulo 11, versos del 1 al 4. Eso mismo es lo que le pasa a Dios. Dios está desesperado, ¿por qué? Por encontrarnos, por abrazarnos, por tratarnos como niños indefensos. Mira lo que dice Dios. Esto es Dios hablando a través del profeta Oseas. Dios mismo nos dice, cuando el pueblo de Israel era niño, yo lo amaba. A él, que era mi hijo, lo llamé de Egipto. Pero cuanto más lo llamaba, más se apartaba de mí. Mi pueblo ofrecía sacrificios a los dioses falsos y quemaba incienso a los ídolos. Con todo, yo guié al pueblo de Efraín y lo enseñé a caminar, pero ellos no comprendieron que era yo quien los cuidaba. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los atraje hacia mí, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné hacia ellos para darles de comer. Qué cosa bella, ¿verdad que sí? ¿No es bello ese texto? Me incliné hacia ellos para darles de comer. Cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, de eso es lo que habla el Señor. Él se está moviendo hasta allá, ¿verdad? Hasta miles de años antes. Cuando Dios saca a los hebreos de Egipto, quiere mostrarles su carácter paterno, que demuestra su amor, su cuidado, su protección, su capacidad para salvarlos, para proveerles todo lo que necesiten, indistintamente de que el hijo se aparte o que sea problemático y rebelde. Porque ¿qué es lo que dice ahí? Aunque ellos no quisieron, Dios lo hizo y Dios está dispuesto a hacerlo otra vez. Y más adelante en el capítulo dice, pero cuanto más los llamaba, más se apartaban de mí. Con todo, mire esto, con todo, o sea, a pesar de que yo los llamaba y que yo los buscaba, dice el Señor, a pesar de todos mis esfuerzos, ellos se apartan y aún así, dice el Señor, yo los guié. Y les enseñé a caminar. Pero ellos, ¿qué? No comprendieron que era yo quien los cuidaba.
¿Cuántas veces nosotros realmente buscamos una manera de justificar todo? Y decir, no, eso no es Dios. De racionalizar las cosas. Y si me sano es porque el médico me dio una pastilla. Si de momento las cosas cambian para bien es porque yo había sembrado para eso, ¿verdad? Y minimizamos la intervención de Dios en nuestra vida. Mire, todos los hijos hemos pasado por una etapa de rebeldía. ¿Quién no? Si aquí hay uno que no, cuando salgamos dígamelo y yo le voy a crear un nicho porque todos, la etapa de la adolescencia es distintiva precisamente de esas rebeldías porque esa etapa se caracteriza por la diferenciación. Ese es el periodo en el que el ser humano está buscando desarrollar su propia identidad y tiene que ir diferenciándose de los padres. Entonces eso tiene mucha dificultad y por eso es que somos tan rebeldes en esa etapa. Todos hemos pasado por eso de una manera u otra, aunque algunos los reprimimos más y otros somos más, ¿verdad? Más exteriorizamos más las cosas. Y desde nuestra rebeldía consideramos los cuidados de los padres como absurdos, a veces injustos, ¿sí o no? Exagerados. Muy bien, Ramonita, me encanta, exagerados. Y como humanos, a veces nuestros cuidados son muy bien intencionados, pero a veces no tan bien ejecutados. A veces a los papás se nos va la mano, ¿verdad que sí? Y nos damos cuenta y a veces decimos, qué tarde es darme cuenta que fui demasiado estricto, fui demasiado estricta con mis hijos. Pero ¿sabe qué? No así son los cuidados de Dios. Los cuidados y la corrección de Abba Padre siempre son para nuestro bien. Dios no exagera en sus cuidados. Mire lo que dice, se lo voy a leer otra vez. Con lazos de ternura. Con lazos de ternura. Y es una imagen interesante. Con lazos de ternura y con cuerdas de amor. Porque en ese contexto, ¿qué significa que yo te amarre con una cuerda? Que te prive de la libertad, ¿verdad? ¿Qué significa que yo te tire un lazo y te atraiga hacia mí? Que te estoy sacando de donde estás, que te estoy privando de la libertad de moverte. ¿Ah? Así que es una imagen contradictoria y espectacular. Con lazos y con cuerdas, pero ¿son de qué? De ternura y de amor. Así que hasta esa acción de Dios moverte de los lugares de peligro o de los lugares donde tú crees que estás bien y con los recursos que tú puedas pensar que son hostiles, Él lo hace con cuerdas de amor y de ternura, porque lo hace por amor y lo hace para tu bien. El amor de Dios nos rodea y es ese amor lo que nos atrae hacia Él. Yo no sé cómo ustedes van a poder imaginarse unas cuerdas, unas sogas, pero hechas de amor. Y si son hechas de amor, no hieren, no lastiman, no dejan huella y no se rompen. Pero tenemos que crear conciencia, mis hermanos y hermanas, de esa manera de Dios relacionarse con nosotros. Porque el problema es que si yo no creo conciencia de que Dios se relaciona conmigo con cuerdas de amor y de ternura como un padre bueno, entonces yo no me voy a relacionar con Dios como un hijo o una hija, ¿verdad que sí? Y voy a seguir viendo a Dios como ¿quién? Como uno de los dioses de la mitología, de esos que están mirando desde allá arriba, con una flecha, con un tridente, con una lanza.
como los dioses del trueno, con un trueno para castigarnos. Mientras nosotros no creemos conciencia de que somos sus hijos y de que Él nos trata como padre, nosotros lo vamos a seguir viendo como un Dios justiciero por encima de todo. La relación paterna que describe Dios, fíjese que de sus propios labios a través del profeta Oseas, es de ternura, de amor, de cuidados, de provisión. Así es Dios. Y ese es el modelaje que Dios quiere que nosotros sigamos para tratar ¿a quiénes? A nuestros hijos. No se crea que por ahí va una bola dura de parte de Papá Dios. Y Dios en el relato, que es un capítulo hermoso y les doy la asignación de que lo lean en sus casas, Dios en el relato continúa contando que el pueblo, como hijos rebeldes, insisten en alejarse de Él. Pero aunque nosotros podamos tener coraje con nuestros hijos, y hay padres y madres que se entrompan con sus hijos y están un tiempo que no les quieren ni hablar, ¿sí o no? Sí, sin miedo, es verdad. Dios, sin embargo, dice que Él no deja ni permite que su enojo le dure sobre nosotros. Y no me quiero adelantar, pero Él dice después, porque yo soy Dios, no hombre. Y no importa cuánto nosotros hagamos para alejarnos de Él, Él no se aleja de nosotros. Vamos a seguir leyendo. Más adelante el Señor en el capítulo dice, en el verso 8, ¿cómo podré dejarte, Efraín? En otras palabras, ¿cómo podré dejarte, Luis? ¿Cómo podré abandonarte, Israel? En otras palabras, ¿cómo podré abandonarte, Lucy? ¿Podré destruirte como destruí la ciudad de Admá? ¿O hacer contigo lo mismo que hice con Seloim? No. Dice, mi corazón está conmovido, lleno de pasión, de compasión por ti. Me gusta esta traducción. Oiga lo que dice esta traducción. Me da un vuelco mi corazón. Se conmueven mis entrañas. Qué cosa bella. ¿Usted nunca le ha parecido que el corazón le ha dado un brinco? Y usted dice, rayo, ¿qué me pasa? Es como si se saliera de ritmo, ¿verdad? Cuando algo importante, cuando algo lo impacta. Pues así se sintió Dios. Su corazón le dio un salto, le dio un brinco. Está conmovido y lleno de compasión por ti. Y dice, y como estoy conmovido y lleno de compasión por ti, vamos a seguir leyendo, dice, no actuaré según el ardor de mi coraje, de mi ira. No volveré a destruir a Efraín. ¿Por qué? Porque ese concepto de destrucción es de los hombres, no de Dios, ¿sabe? Lo dice ahí, no lo digo yo. Mire lo que dice. No actuaré según el ardor de mi ira, no volveré a destruir a Efraín, porque yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Y me encanta cómo dice esta otra traducción, escúchalo aquí. Que yo soy Dios y no hombre, el santo en medio de ti, y escuche esto, y no el enemigo destructor. Y eso es bien importante y esa traducción me encanta. ¿Por qué? Porque a veces nosotros actuamos como si Dios fuera nuestro enemigo. Si usted huye de alguien, ¿por qué usted huye? Usted huye por temor, ¿verdad? Usted huye porque esa persona, ¿qué? Lo que hay en esa persona, lo que proyecta esa persona, cómo esa persona se relaciona con usted, que ni le inspira confianza o le produce miedo. Huimos de nuestros enemigos.
no de nuestros amigos. Así que somos nosotros los que vemos a Dios como ¿qué? Como un enemigo. Por eso Él dice, y no soy tu enemigo destructor. Entonces, nosotros usamos este tipo de metáforas de relaciones y condiciones humanas para tratar de entender a Dios, que Dios es verdad, como un concepto tan abstracto, ¿no? Y buscamos la forma de comparar en qué se parece Dios a nosotros para poder entender a Dios. Pero usted sabe qué, si usted se limita a pensar de Dios con imágenes humanas, usted siempre va a dejar a Dios pequeño. Usted siempre va a hacer a Dios pequeño. Usted siempre va a hacer a Dios limitado. Como muy bien dijo Guillermina en aquella esquina, lo vamos a ver humano. ¿Y qué pasa con los humanos? Los humanos tenemos límites. Tenemos mortalidad. Tenemos fronteras. Pero Dios no. Las metáforas, esas imágenes humanas que le atribuimos a Dios, nos ayudan, pero también nos limitan. Porque Dios es Dios y no hombre. Porque donde están nuestros límites y nuestras fronteras es precisamente donde los recursos de Dios apenas comienzan. Cuando en nosotros no hay perdón, cuando nosotros ya no hay fidelidad, cuando nosotros se nos acaba el amor, el de Dios apenas comienza. Porque yo soy Dios y no hombre. Yo soy el santo que estoy en medio de ti y no he venido a destruirte. Ese es y así es el amor del Padre, el amor de Abba. Ese es el Dios que conoce Jesús, ese Dios, el Dios del profeta Oseas. Y ese es el Dios que Jesús nos quiso dar a conocer. Mire, ¿usted sabe cuál era el tesoro más grande que Jesús tenía? El conocimiento del Padre. Usted sabe que Jesús en el Evangelio de Juan habla muchísimo de su relación con ¿quién? Con el Padre. Y dice que Él viene a darnos a conocer ¿a quién? Al Padre. O sea, Jesús no nos dice que viene a darnos a conocer al Dios justiciero, al Dios castigador. Jesús viene a decirnos que todo el conocimiento que Él tiene de la relación con el Padre, Él viene a transmitírnoslos a nosotros. En otras palabras, Él viene a cambiarnos, a añadirle algo bien valioso a nuestra manera de ver y conocer de Dios. Por eso cuando los discípulos dicen, Maestro, enséñanos a orar, ¿usted cree que hay que aprender a orar? ¿O la oración es algo que es natural, nadie tiene que aprender? Pues los discípulos le dicen, Maestro, enséñanos a orar. ¿Y usted sabe qué es lo primero que le dice Jesús? Vamos a orar entonces así, Padre nuestro. No Dios nuestro, no Yahvé nuestro, no Elohim nuestro, Padre nuestro. Eso es lo primero que Jesús enseña a los discípulos con relación a la manera de establecer vínculo con la persona a quien tú le vas a estar hablando en oración. Porque si lo hacemos, si le hablamos a Dios como Padre, vamos a quedar ¿qué? Envueltos y rodeados con los brazos de ternura, con los lazos de ternura y con las cuerdas de amor que Dios mismo nos ha tendido para acercarnos a Él. Pero ¿sabe qué? Todas las relaciones paternofiliales, o sea, las relaciones entre padres e hijos, son de doble vía, ¿sabe? Yo he estado hasta ahora hablando nada más de ¿qué? De la parte de los padres y de lo que nos toca y de cómo nos relacionamos. Pero las relaciones paternofiliares tienen dos vías que debemos practicar.
Está las de los derechos y está también las de la obediencia. Esa parte no querían que yo entrara, ¿verdad que no? Nos gusta más la de los derechos como hijos que las de las responsabilidades como hijos. Vamos a empezar por la de los derechos. El apóstol Pablo retoma en la carta a los romanos el término que Jesús usa para describir al Padre. El apóstol Pablo captura de Jesús el concepto de Dios Abba, ¿verdad? Jesús en Marcos 14, en su momento de mayor tribulación, llama a Dios Abba. Así que Pablo lo retoma y lo aprovecha para explicarnos y dejarnos saber que es a través del Espíritu que nosotros hoy podemos llamar a Dios Abba. Y que por ese nivel de intimidad que Dios nos ha otorgado, ya no tenemos que vivir en un espíritu de esclavitud ni de temor. O sea, llamar a Dios Abba, Padre, es traer esa relación con Dios a una esfera de intimidad. Mire cómo lo explica Pablo en Romanos 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Mire, ¿quién comienza el proceso de adopción? ¿El niño o el adulto? El adulto. El proceso de adopción es un movimiento voluntario de parte de unos adultos que desean comprometerse a amar, a cuidar, a proveer y sobre todo a asumir como suyos para siempre, con todos los derechos y privilegios, a unos niños que están huérfanos, que están solos, que están desprovistos, que están abandonados y faltos de amor. Y es importante, en el texto bíblico hay que profundizar, porque eso es bien bonito, lo que dice Romanos, ¿verdad? Que Dios nos ha adoptado. Si nos ha adoptado es porque nosotros estábamos como niños, ¿qué? Abandonados y sin padre. Entonces eso implica reflexionar en qué condición yo me encuentro, de la que Dios me tiene que rescatar. Esa es la descripción de todos nosotros. Usted me perdona. Hay un dicho de Dalmau, pero no me acuerdo. Si alguien se acuerda, hay un dicho de Dalmau que le aplica esto. Vamos a ver de cómo es que él dice, de dónde sacan más. Cuando me llegue se los contaré. Pero le aplica un poco a esto, o sea, es al asunto de que el más, el que menos, ¿qué? ¿Tiene algo de esto? Ya se acordaron del dicho, yo todavía no, ¿ah? Esa es la descripción de todos nosotros. No se crea que porque usted tiene trabajo, no se crea que porque usted está retirado en su casa con una buena pensión, no se crea que porque usted cuente con un par de miles de dólares en la cuenta de ahorros, no se crea que porque usted todavía tiene un buen padre y una madre vivos, no le aplica la descripción de huérfanos, de abandonados, de desprovistos. Ese es el requisito para que nos adopten. Todos y todas, nos guste o no, los reconozcamos o no, somos víctimas del pecado. Nos hemos visto alejados de Dios. Y la consecuencia del pecado nos ha hecho sentir privados de la herencia de los hijos de Dios. Y la naturaleza del pecado hace que el ser humano huya de Dios,
quiera salir despavorido. Pero Dios decide voluntariamente dar un paso hacia nosotros y a pesar de que nosotros mismos vamos dando pasos y pasos para alejarnos más de Él, Dios decide acercarse y firmar con nosotros un pacto de sangre. Y ese pacto dice que nos atrae hacia Él con lazos de amor, que nos hace sus hijos e hijas. Pero ¿sabe para qué? Para que podamos disfrutar de todos los derechos y la herencia de Dios. Así que cuando usted se deja adoptar, usted está cambiando su condición de pecado, de infelicidad, de abandono, de tristeza, de angustia, de ruina, de carencias, para ser heredero de todo lo que le pertenece a Dios. Eso incluye sus bienes, los bienes del reino de Dios. Pero sobre todo, según Pablo, para que podamos vivir de ahora en adelante sin temor, Emma, sin temor. Al pastor Pérez le gustaba, un sermón como este lo hubiese cerrado con esta anécdota. Y yo más o menos me voy a atribuir un poco a hacer este cierre un poco como el pastor lo hubiese hecho. Y a él le gusta utilizar la anécdota de una niña que viajaba en un avión aparentemente sola. Y de pronto el avión empieza a moverse y a peligrar. Y empieza a temblar fuertemente atravesando un mal tiempo. Pero la nena sigue jugando con lo que está jugando de lo más relax. Hasta que la persona que está al lado de la niña dice, caramba, qué raro esta nena, ¿verdad? Tan chiquita y a la misma vez, tan relax. Y la persona se voltea y le pregunta a la niña, ¿cómo es que puedes estar tan tranquila? Y la nena le contesta, porque yo conozco el piloto. El piloto es mi papá. Conocer al que lleva las riendas de mi vida me tiene que dar confianza. Saber que Abba, que no es cualquiera, no es un piloto cualquiera, es mi papá. Y el conocimiento que yo tengo por la intimidad que tengo con mi papá me hace sentirme segura de que a pesar del peligro no me va a pasar nada. Saber que Abba tiene las riendas de nuestra vida y nuestro futuro en sus manos debe echar fuera todos tus temores. Nos hace sentir confiados a pesar de lo que está sucediendo. Por eso es que Jesús, en su momento de mayor tribulación, cuando estaba orando en el monte Getsemaní, esperando el momento en que fuese a ser arrestado y llevado a su pasión y final muerte, sabía que él tenía un Padre que siempre está cerca, que protege, que cuida, que comprende, que perdona y que se preocupa. Por eso es que dijo, Abba, Padre. Abba, Padre. Todas las cosas te son posibles. Fíjese que Jesús no dijo, algunas cosas te son posibles. Jesús dijo, todas las cosas te son posibles. Aparta de mí esta copa. Jesús estaba recurriendo a los derechos que le daba la relación de hijo. En otras palabras, papi, tú estás aquí para cuidarme. Así bien coloquial, bien puertorriqueño, no para cuidarme. Papi, tú estás aquí para cuidarme. Tú estás aquí para protegerme. Tú estás aquí
para evitar que a mí me pase esto? ¿Cómo es posible que si tú me amas, vayas a permitir que me hagan esto? Tú debes cuidarme y pasar de mí esta copa. Pero usted sabe qué, Jesús no tardó ni 2 segundos en recordar que en esta relación paterno-filial hay derechos, hay deberes de papá, pero también hay un deber de obediencia nuestra. Y yo obedezco a mi papá porque yo sé que papá nunca me va a pedir algo que me haga mal. Y por eso Jesús puede inmediatamente cambiar su estructura mental y decir, espérate. Eso no es lo que yo le debí pedir. Yo confío en Abba. Y por eso Jesús continúa diciendo en ese capítulo 14, verso 36, ¿sabes qué? Está bien, papi. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Mire qué espectacular. Entonces la gran pregunta es, ¿conocemos nosotros a Dios lo suficiente como para confiar y decidir ser obedientes a Él, aunque lo que Dios nos pida no sea lo que yo quiera? Somos capaces de obedecer porque sabemos que nuestro Padre es bueno y que quiere lo mejor para nosotros. Pero eso no es todo. Una vez Jesús está en la cruz, la cosa se pone peor todavía. Evidentemente Dios no lo sacó de esa situación, no lo apartó de la copa de dolor y sufrimiento. Ahora está en una situación mucho peor. Y Jesús, ya casi al borde de la muerte, vuelve a recordar que Dios le tiende sus brazos con lazos y cuerdas de amor y de ternura. Y cuando Jesús tiene que disponerse a lanzarse al vacío, soltar y decir, está bien, Padre, acepto morir en esta circunstancia. Cuando Jesús tiene que aceptar y dejar de batallar y luchar contra la muerte y contra su destino, usted sabe lo que dice. Padre, no Dios, Padre. Recurre a la imagen íntima que le inspira confianza y le dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, murió. Hasta morir, si morimos en manos del Padre, puede ser lo mejor que le pase al ser humano. Porque en las manos del Padre siempre, no a veces, no de vez en cuando, no casi siempre, en las manos del Padre siempre estamos seguros. Tal vez, mis hermanos y hermanas, hoy estamos como el pueblo de Egipto, como el pueblo hebreo en Egipto, en ese relato de Oseas. A lo mejor te sientes esclavo, esclava del trabajo, de los estudios, de la familia,
de algunas conductas que te da trabajo cambiar, de adicciones, de pecado. A lo mejor te puedes estar sintiendo maltratado, maltratada, herida. A lo mejor te sientes huérfano, huérfana, abandonado, abandonada, en problemas de matrimonio, en problemas de familia que parece que no tienen salida. A lo mejor te sientes como Jesús, enfrentando peligros, pasando por una situación grandemente injusta de la que no puedes huir. Y aunque le trates de decir a Dios, líbrame de esta copa, sabes en lo profundo de tu interior que lo que hay que hacer es decirle que se haga tu voluntad y no la mía. Tal vez estás lleno o llena de miedos y de temores. Podrías también estar pasando por esas situaciones en las que lo que significa ser hijo o hija de Dios es obedecer. Y aquello que tienes que obedecer ni te gusta ni te agrada. Porque no es lo que tú quieres. Y nos resistimos como el pueblo de Israel. Y cuando Dios nos llama, mientras más nos llama, más nos apartamos. Cuanto más Dios abre sus brazos hacia nosotros, o cuanto más Dios trata de rodearnos con lazos de ternura y con cuerdas de amor, más persistimos en alejarnos. Precisamente Jesús nos enseña a llamar a Dios Abba, Padre. ¿Usted sabe por qué? Porque si con las manos del Padre se sostiene el mundo, con esas mismas manos Dios te puede sostener a ti. Porque Dios no nos ama porque lo merecemos. Dios nos ama porque es nuestro Padre. Y los padres y las madres amamos sin condiciones. Amamos si los hijos nos salen obedientes y a veces amamos más cuando nos salen rebeldes. ¿Verdad que sí? Atrévete hoy a abandonarte en las manos de Abba. Entregarte como esa niña. Correr hacia los brazos de Abba. Correr, entregarnos, llorar, reír y confundirnos en el abrazo con Abba.